¿Por qué permite Dios las guerras y las enfermedades, y qué ocultan los predicadores al respecto? El mundo vuelve a arder, algunos se esconden en sótanos de los proyectiles, otros sostienen la mano de un ser querido en una habitación de hospital, rezando por un milagro. En esta oscuridad y dolor, que parece no acabar nunca, surge la pregunta más difícil: si Dios es amor, ¿por qué calla? Muchos predicadores eluden esta pregunta, pero las Escrituras hablan de ella con mucha más franqueza de lo que estamos acostumbrados a oír. Antes de empezar, escriba desde qué país nos está escuchando. Disfrute de su visionado y de las bendiciones de Dios. Queridos hermanos y hermanas, no nos hemos reunido hoy aquí en busca de palabras fáciles o de hermosos tópicos que nos calmen durante unos minutos, sino en busca de la verdad que puede fortalecer nuestras almas incluso cuando la tormenta arrecia a nuestro alrededor. Vivimos en una época en la que las noticias están empapadas de dolor. En algún lugar, en este momento, una madre sostiene la mano de su hijo en la habitación de un hospital mientras los médicos sacuden la cabeza. En algún lugar, un padre está bajando corriendo las escaleras hacia el sótano, llevándose a sus hijos con él mientras los aullidos en el cielo se hacen más fuertes. Quizá algunos de vosotros lo hayáis visto con vuestros propios ojos, y algunos lo estéis experimentando en vuestro corazón, aunque haya silencio a vuestro alrededor. Y en esos momentos, cuando nuestro corazón está apretado, nos preguntamos: Señor, si eres todopoderoso y amoroso, ¿por qué continúa? ¿Por qué no paras la guerra? ¿Por qué no curas a los enfermos? Sé que esta pregunta os atormenta a muchos de vosotros y, para ser sincero, a mí también me atormenta a menudo. Pero hay un peligro, hermanos y hermanas: el peligro es que es demasiado fácil responder con respuestas cómodas. A veces oímos: esto es un castigo por los pecados, o Dios está probando tu fe. Sí, hay algo de verdad en estas palabras, pero no siempre reflejan el corazón de Dios. Y no siempre consuelan al que hoy llora. Demasiado a menudo lo que se dice detrás del púlpito no es lo que dicen las Escrituras, sino lo que es más fácil decir para evitar una conversación difícil. Sin embargo, abramos las Escrituras y veamos cómo habla Dios mismo. Vemos a Job, el hombre de quien el Señor dijo: no hay nadie como él en la tierra. Y, sin embargo, Dios le permitió perderlo todo: sus hijos, su salud, sus posesiones. No fue un castigo. Fue una prueba, cuyo significado solo se reveló al final, cuando Job dijo: he oído hablar de ti con el borde de mi oído, pero ahora mis ojos te ven. El sufrimiento se convirtió en un puente hacia un conocimiento más profundo de Dios. Vemos a Israel, el pueblo elegido de Dios, sacado de Egipto, alimentado en el desierto, conducido a la tierra prometida. Pero cuando sus corazones se endurecieron y se olvidaron del Señor, Él permitió el cautiverio. No porque dejara de amarlos, sino porque sabía que no volverían a Él sin esta conmoción. En el cautiverio babilónico, en medio de las ruinas, aprendieron a buscar de nuevo su rostro. Y el mayor testimonio es la cruz de Cristo. Dios permitió que su Hijo fuera traicionado, escupido, golpeado y crucificado. No porque Jesús fuera culpable, sino porque a través de ese dolor llegó la salvación para todo el mundo. Si juzgáramos solo por las circunstancias de aquel día, diríamos: ¿dónde está Dios? ¿Por qué calla? Pero al tercer día las tinieblas fueron sustituidas por la luz de la resurrección. Hermanos y hermanas, mirad, el sufrimiento en manos de Dios no es siempre un castigo. A veces es una llamada a despertar, a reevaluar los valores, a volver a la casa del Padre. Nosotros solo vemos el momento, pero Él ve la eternidad. Nosotros lo medimos todo por nuestros días y años, mientras que Él trabaja en la escala de la salvación eterna. Esto no significa que debamos tenerlo fácil. Significa que debemos aferrarnos a Él, incluso cuando no entendemos. Quiero que salgas de aquí hoy con una verdad en tu corazón: nuestro dolor no pasa por alto el corazón de Dios. Él ve cada lágrima. Sabe lo que pasa en lo oculto y no abandona a los suyos. Aunque el cielo esté en silencio, no significa que Dios esté ocioso. A veces el silencio forma parte de su obra en nosotros. Así que cuando llegue la hora de la prueba, no creas en palabras cómodas que devalúan tu dolor. Busca su verdad. Lee su palabra. Acuérdate de Job, de Israel y de la cruz de Cristo. Háblale con sinceridad de tus preguntas y preocupaciones. Él no te juzgará por ello, porque es un Padre que ama y comprende. Hermanos y hermanas, cuando hablamos de sufrimiento, debemos ser sinceros hasta el final. En la iglesia, a menudo solo decimos las palabras que nos resultan cómodas de oír.
Hablamos del amor de Dios, de su gracia, de sus bendiciones, y todo eso es verdad. Pero rara vez hablamos de la otra cara de la misma verdad, que el plan de Dios a veces incluye el dolor. No por crueldad, sino por un bien mayor que aún no podemos ver. No es un tema popular en los sermones, porque requiere madurez y voluntad de confiar en Él, incluso cuando nos guía por el valle de sombra de muerte. Pero las Escrituras no guardan silencio sobre este tema. Explica que Dios cría a sus hijos como un padre amoroso, y el castigo y la disciplina son también expresiones de su amor. Hebreos 12, 6-11 nos recuerda, porque el Señor al que ama, disciplina, pero a todo hijo que recibe, lo golpea. Aquí no hay dureza, sino preocupación por un corazón que, sin corrección, puede ir por el camino de la destrucción. Cuando Dios permite las pruebas, no nos está destruyendo, sino moldeándonos, refinándonos, destruyendo lo que nos impide estar cerca de Él. Veamos cómo funciona esto. Vivimos en un mundo en el que todo lo temporal nos parece eterno. Nos apegamos a nuestra salud, posesiones materiales, comodidades, como si siempre fueran a existir. Pero Dios permite circunstancias que nos despojan de esta ilusión. La enfermedad puede destruir la ilusión de la fuerza humana en una semana. La guerra puede destruir fronteras, posesiones, la rutina de la vida de la noche a la mañana. Empezamos a darnos cuenta de que nada de esto es básico. Dios nos muestra la diferencia entre lo temporal y lo eterno. El apóstol Pablo dijo, no miramos lo visible, sino lo invisible, porque lo visible es temporal, pero lo invisible es eterno. Esta perspectiva rara vez nace en el silencio y la comodidad. Nace más a menudo en la tormenta, cuando nos aferramos a lo que no puede ser destruido. Otra razón por la que es aceptable sufrir es para que la luz brille más en la oscuridad. Cuando vivimos en un mundo sin turbulencias, nos acostumbramos a la luz y dejamos de notarla. Pero por la noche, hasta la vela más pequeña puede verse desde lejos. Recordemos el bombardeo de Londres en plena Segunda Guerra Mundial, cuando las iglesias estaban llenas. Personas que llevaban años sin entrar en la casa de Dios acudían en busca de consuelo y verdad. O historias de cómo, en una enfermedad grave, la gente empezó a rezar y a leer las Escrituras. Un pastor me habló de un hombre que llevaba toda la vida convencido de que Dios no existía. Lo había perdido todo en un incendio, estaba sin casa y sin trabajo. En ese momento, cuando se encontraba en la calle, un vecino creyente le tendió la mano. Este gesto se convirtió en la puerta por la que entró en la fe. Hoy, este hombre sirve a otras personas sin hogar. Si no hubiera sido por el dolor que pasó, quizá nunca habría conocido el verdadero amor de Dios. Lo vemos tanto en las Escrituras como en la vida que nos rodea. Una enfermedad que parece el final puede ser el comienzo de una nueva vida. La guerra que destruye ciudades puede despertar a las naciones a la oración y al arrepentimiento. La escasez puede enseñarnos a apreciar lo que antes dábamos por sentado. Por supuesto, nos resulta difícil aceptarlo cuando nosotros mismos estamos en el centro de la tormenta. Es fácil hablar del significado del sufrimiento cuando se mira desde fuera. Pero cuando entran en tu casa, cuando oyes un diagnóstico o pierdes a un ser querido, no estás buscando un significado, estás buscando a Dios. Y ese puede ser el propósito más importante de estas pruebas, llevarnos de vuelta a Él. Pero en este punto quiero hacerte una advertencia importante. En ninguna parte de las Escrituras Dios prometió eliminar todo el mal aquí y ahora. Él ha prometido estar con nosotros en todas las circunstancias. Prometió que un día enjugaría toda lágrima, que la muerte sería vencida, que el mal no existiría en absoluto. Pero se trata de una promesa de eternidad, no de una vida temporal. Vivimos en un mundo plagado de pecado, por eso sigue habiendo guerras, enfermedades, injusticias. Y si pensamos que la fe es garantía de una vida sin nubes, nos decepcionaremos. La fe no es una defensa contra las tormentas, sino un ancla en la tormenta. Hermanos y hermanas, la lógica de Dios a menudo no es la misma que la nuestra. Nosotros queremos que Él nos quite el dolor inmediatamente, y Él quiere que aprendamos a confiar en Él más que en nosotros mismos a través de ese dolor. Queremos que Él nos dé la vida sin la tormenta, y Él quiere darnos la fuerza para atravesar la tormenta y salir del otro lado más fuertes, más limpios y más sabios. Y cuando nos demos cuenta de esto, dejaremos de acusarle de estar callado y empezaremos a buscar su presencia en cada día. Dejaremos de ver el sufrimiento únicamente como un mal y empezaremos a ver que incluso en la oscuridad más profunda puede nacer una luz que nos cambiará a nosotros y a los que nos rodean. Hermanos y hermanas, cuando hablamos de guerras, enfermedades y caos, nos encontramos sin saberlo con otro problema, el miedo.
El miedo puede ser más silencioso que una bala, pero más destructivo que una bomba. Penetra en el corazón, paraliza la voluntad, quita la alegría de vivir. Podemos estar físicamente a salvo, pero por dentro vivimos como si hubiera una guerra en nuestras mentes. Y el diablo lo sabe muy bien, si no puede destruirnos con las circunstancias, intentará destruirnos con el miedo a ellas. Por eso es tan importante que aprendamos a vivir sin ese miedo paralizante, incluso cuando la tormenta arrecia a nuestro alrededor. El primer antídoto contra el miedo es permanecer más cerca de Dios que de las noticias. Hoy en día, el torrente de información nos inunda constantemente. Leemos, vemos, escuchamos y llenamos nuestros corazones de imágenes de destrucción y dolor que alimentan la ansiedad. Pero, hermanos y hermanas, si pasáramos tanto tiempo en oración y leyendo las Escrituras como el que dedicamos a las redes sociales y a las noticias, nuestros corazones estarían en un estado diferente. David escribió, «Siempre veo al Señor delante de mí, porque está a mi derecha, no vacilaré», Salmo 15, 8. No son solo palabras poéticas. Son actitudes espirituales. Cuando tenemos al Señor ante los ojos y no un canal de noticias, dejamos de mirar al mundo con ojos de pánico. La segunda es ser instrumento de ayuda en el dolor de alguien. Una de las formas más poderosas de superar el miedo es ir más allá de nosotros mismos. Cuando empezamos a ayudar a los demás, dejamos de consumirnos únicamente por nuestras propias experiencias. El miedo aprieta el corazón, mientras que el servicio lo afloja. Recordemos las palabras de Jesús, «Todo lo que hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis». Significa que al consolar a los afligidos, al dar de comer a los hambrientos, al visitar a los enfermos, nos encontramos con Cristo mismo. Y en este encuentro, el miedo pierde su poder. En tercer lugar, rezamos no solo por la paz, sino también por la fuerza para capear el temporal. A menudo rezamos para que Dios elimine el problema. Pero la fe madura también reza para superarlo sin perder la confianza y el amor. El apóstol Pablo pidió 3 veces al Señor que le quitara el aguijón en la carne, pero recibió la respuesta, «Te basta mi gracia». Así que Pablo dejó de pedir que le quitaran el aguijón, y empezó a alegrarse de que el poder de Dios se hubiera manifestado en su debilidad. Esto es difícil de aceptar, pero es el secreto de la victoria espiritual, no solo desear evitar la tormenta, sino ser capaz de atravesarla con la cabeza bien alta. Hay una revelación de la que rara vez se habla desde el púlpito: el sufrimiento es temporal, pero los frutos de la fidelidad son eternos. El dolor no durará para siempre, la guerra no durará para siempre, la enfermedad no durará para siempre. Aunque no vivamos para ver la restauración completa en esta vida, nos espera la paz en la eternidad, donde no hay lágrimas, muerte ni enfermedad. Pero los frutos que damos en las pruebas, fe, paciencia, compasión, permanecerán con nosotros para siempre. Dios aprecia no solo lo que hacemos cuando todo está en calma, sino también cómo nos aferramos a Él cuando la tierra tiembla bajo nuestros pies. Imagina esta imagen: humo, lágrimas, casas destruidas, calles vacías. En este caos caminas, sin saber qué te deparará el mañana. Y de repente sientes una mano que te sujeta con fuerza. Es la mano del Padre. Camina a tu lado, no siempre explicándote por qué es necesario ese camino, pero no te deja avanzar ni un milímetro. Puede que aún estés en el valle de las tinieblas, pero ahora sabes que no estás solo. Él estuvo a tu lado cuando caíste. Estuvo a tu lado cuando lloraste. Él estará allí cuando todo haya terminado. Y cuando mires atrás, te darás cuenta de que fue su presencia el mayor milagro durante la tormenta. Hermanos y hermanas, es esta esperanza escondida en medio de las ruinas la que nos hace estar firmes. Sabemos que Dios no abandona, aunque aún no entendamos por qué. Sabemos que cada día que pasamos con Él nos acerca al día en que la oscuridad desaparecerá para siempre. Y hasta que llegue ese día, nos aferraremos a su mano y seremos una luz para los que todavía están en la oscuridad total. Amén. Queridos cristianos, gracias por escuchar hasta el final. Suscríbete al canal, da likes para promover la palabra de Dios y escribe tus pensamientos sobre esta parábola en los comentarios. Compártelo con tu familia y amigos y serás recompensado. Bendiciones de Dios y hasta pronto.